trabaja mientras otros duermen. Emprendedores como Elon Musk y Gary Vaynerchuk, así como Grant Cardone, promovieron la noción de que el éxito requiere sacrificio total. Elon Musk dice que si quieres ser algo en la vida tienes que trabajar 100 horas a la semana. Las plataformas permitieron a los emprendedores y creadores de contenido mostrar su estilo de vida productivo. Contribuyó a crear un glamour excesivo alrededor del agotamiento. Creo que mucho del miedo al fracaso lo hemos construido a través de esos fenómenos culturales. Mi nivel de perfeccionismo también ha hecho que no pueda apreciar ciertos logros y entonces sentirme aventado por el fracaso que me puede arrollar de vez en cuando. Quizás no sea sorprendente que los psicólogos hayan establecido que el miedo al fracaso está fuertemente correlacionado con el perfeccionismo. Y por más que hoy hay contenido en todos lados diciendo sé tú mismo y no es una carrera contra otros sino contra ti mismo, todos estamos expuestos a eso porque nuestro sistema económico y nuestro sistema profesional y nuestro sistema académico es predominantemente un sistema comparativo todo el tiempo. Hay una mente oculta aquí que está hablándonos y que tenemos que construir conciencia de eso. Al momento hemos hablado mucho sobre el fenómeno social que hay detrás del miedo al fracaso. El hustle culture, este fenómeno donde un jefe se vuelve tan exigente, tan obsesivo con la productividad, que también provoca este fenómeno de miedo al fracaso. Y también tú como emprendedor, incluso cómo te autoexiges tanto que te lleva a ese fenómeno, provocándote fenómenos de perfeccionismo, o más bien raíces de perfeccionismo que te llevan hacia allá. Ese es el contexto externo y a su vez el contexto interno como persona, lo que tomamos de decisión. De alguna manera el miedo al fracaso es un fenómeno súper integral que nos ha hecho que por un lado nosotros de manera individual nos lo provoquemos, pero que el entorno nos construya este fenómeno profundamente. Y para eso, como siempre, me gusta mucho leer algunos libros que nos puedan ayudar a resolver estas problemáticas. Y déjenme les cuento un poco de los resúmenes y notas que yo hice de 2 libros que creo que les pueden ayudar muchísimo. Y quiero hacer primero una aclaración. Muchas de estas notas traen mis impresiones. No necesariamente es un resumen fino, sino viene ya cargado de lo que yo pienso del libro un poco. El primer libro se llama Mentalidad, cambiar la manera de pensar para alcanzar tu potencial, de Carol Dweck. Y Dweck introduce el concepto de la mentalidad que te frustra a llevarte a la mentalidad de crecimiento. Hoy le decimos mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Y ojo, aquí hay una trampa. Mucha gente está utilizando esta growth mindset para también entrarle al hustle culture. Y lo han metido ahí porque habemos algunos emprendedores que nos vamos forzosamente hacia allá. Y hay algunos emprendedores digitales que ahí lo están poniendo, pero no se refiere a eso. Se refiere a un sistema integral de aprendizaje que se pone también en un escenario saludable, donde hay muchos espectros que medir. Tanto nosotros lo vemos en Will for Life, en la compañía que dirijo. Cuando hablamos de Growth Culture, dentro de una compañía estamos hablando de espectros desde el bienestar hasta la productividad saludable. Por ahí va este libro y pone énfasis en 4 puntos que no quiero que nos perdamos. Número 1, celebrar los esfuerzos. Esto es muy de psicología positiva. El logro no debe ser lo último a celebrarse porque puede ser muy frustrante tu ruta y empezarte a generar miedo si el éxito se va a alcanzar. Celebrar los esfuerzos y las habilidades ganadas en ese esfuerzo es importante. Por ejemplo, imagínate que tú empiezas un canal de YouTube como este, no tienes ni idea cómo se hace y solamente estás esperando celebrar que el canal crezca. Esto es una historia verdadera, es mía. Pero cuando empiezas a celebrar lo que aprendes en el proceso de creación y construcción, cambia el fenómeno de apreciación de tus actividades, porque sabes que has ido ganando habilidades muy peculiares a través del proceso y no en la meta final. En mi caso, siguiendo con este ejemplo, yo me he percatado cómo mi lenguaje, mi discurso y mi storytelling ha cambiado brutalmente cuando doy una conferencia en frente de 500 personas o cuando doy un curso a directores que somos 7 personas. Engancho y conecto mejor que nunca. Hay que celebrar el esfuerzo y las habilidades ganadas, no solo el resultado final. El segundo pilar que toca
el libro de Dweck, es aprender de los errores. Cuando hacemos algo muy difícil, tienes derecho a equivocarte. Y a menudo se aprende más de los errores que de los logros sencillos. Sí, los errores son inevitables y son de donde más se aprende. Si bien yo soy un enemigo de que los errores tienen que esquivarse, ¿no? Es decir, no existen errores, solo aprendizajes. Yo creo que los errores son errores y hay que aceptar que uno se equivoca en la vida. Pero sí hay que aprender de lo que podemos capitalizar del error. Y eso me fascina y me hace muchísimo sentido, porque entonces te permite a ti decir, me equivoqué en algo, pero no fue en vano el error. Creo que esa es verdaderamente la frase más poderosa. Me equivoqué en algo, pero me trajo un crecimiento posterior. Y ese es uno de los focos más importantes que yo creo que le entra al libro, de ponerte curioso sobre tus errores, desde los pequeños hasta los grandes, y en esa curiosidad crear creatividad para el futuro. We don't make mistakes. We have happy accidents. El tercer elemento, cambiar nuestro lenguaje. El lenguaje finalmente es un creador de esta cultura de The Hostile Culture y nuestra propia cultura personal. Y el lenguaje bien utilizado moldea nuestras creencias y moldea nuestra nueva cultura. Y entonces, una de las cosas que sugiere es, voy a intentar, en lugar de decir no puedo, o quizá nunca suceda, ¿no? Entonces, ¿para qué lo intento? Ese es el fenómeno de decir no puedo. Al hablar de procrastinar, mi sugerencia es que esto tiene mucho sentido porque nos permite ir a hacer el primer paso y entonces, clic, ganar confianza. This is my first YouTube video ever. I heard that you're going to be out of a job soon. Well, maybe I'll start a YouTube show or That's what something I'm like thinking. En resumen, el libro de mentalidad de Dweck nos invita a reflexionar sobre nuestra forma de pensar y adoptar perspectivas mucho más positivas, centradas en el proceso, pero sobre todo más proactivas, centradas en la vida. Y al cultivar este tipo de mentalidad, podemos seguir creando mucho, sintiéndonos más sano y que el miedo al fracaso se disuelva un poco porque estamos centrados en la experiencia y no en el final. Estamos centrados en nuestras ganancias y no en el juicio externo. Creo que esa es para mí la parte más valiosa del libro. El segundo libro que te quiero compartir se llama El pensamiento de caja negra, de Matthew Syed. Un libro que me parece maravilloso, Black Box Thinking, y él es un periodista. El pensamiento de caja negra se refiere a los procesos mentales inconscientes que influyen en nuestras decisiones y acciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis súper importante. El miedo al fracaso muchas veces no tiene conciencia. Es decir, no sabemos que lo tenemos expresiones que podríamos pensar que es un síntoma del que lo tenemos, pero no estamos conscientes. Una expresión de eso es justamente procrastinar. Una expresión de eso es decir a alguien, no quiero hacer una actividad, cuando profundamente lo que sientes es miedo y por eso no le estás centrando del todo. Pues Matthew Syed le entra a este tema y habla de algunos puntos muy relevantes. Número 1, la importancia de la práctica deliberada. El centro de este tema es el talento se desarrolla, no se nace necesariamente con él. Y desafía que todo tiene que ser por un talento innato, sino que el éxito lo vas a lograr, este éxito sano, a través de practicar, desarrollar talento, practicar, desarrollar talento. As people continually say, I can't draw a straight line. I don't have the talent, Bob, to do what you're doing. That's baloney. Talent is a pursued interest. In other words, anything that you're willing to practice, you can do. Y a mí esto me parece un fenómeno sumamente compasivo con las demás personas, sumamente empático. Porque cuando pensamos que la gente que está ahí enfrente de una cámara, de un foro, en un trabajo exitoso o que consideramos nosotros que se ve exitoso, pensamos que el talento estaba alrededor de esa persona y por eso se le dio. Y desconocemos la historia profunda. Y muchas veces cuando profundizamos en esa historia nos damos cuenta que esa persona tiene 20 años chambeando, ¿no? 20 años trabajando duro para lograr eso. Y me gusta por cómo suena. Está más centrado en desarrollar que en que de manera milagrosa somos personas exitosas y perfectas. Y eso creo que le puede quitar un poco el miedo al fracaso, porque esto te da derecho a equivocarte, te da derecho a desarrollarte, te da derecho a aprender. El papel del entorno en este juego de entender nuestra mentalidad. Y este es un tema muy relacionado al otro libro. 1, el entorno moldea. 2,
tienes que tener un entorno enriquecedor. Y aquí otra vez voy a hacer un paréntesis, porque esto suena a The Hustle Culture, ¿no? Si te juntas con 6 millonarios, serás millonario. Vamos a dejarnos de ese rollo. Lo único importante es, hay una cultura alrededor de nosotros que sí moldea nuestros miedos y moldea mucho el miedo al fracaso. Para mí, el consejo que hay que profundizar en el libro, léelo por favor, es que el entorno, nuestra familia y demás, si detectamos que hay algo tóxico en eso, no tienes por qué escupirlo y sacarlo. Si estás en un ambiente saludable, no en un ambiente de maltrato, no tienes por qué alejarlo. Simplemente tienes que entender quién eres tú en tu vida nueva. Y se acabó, no tienes por qué pelearte tanto con él. Pero también tienes que entender estos fenómenos sociales donde se construyen estos fenómenos de productividad tóxicos y se complica mucho. Entonces, importante entender en qué entorno te desenvuelves. Y evidentemente, y tarde o temprano, tomar decisión en qué entorno futuro quieres desenvolverte para que te llene de eso. ¿Quieres un entorno que te llene de paz? ¿Quieres un entorno que te llegue de tranquilidad? ¿Tienes un entorno donde la gente celebre el error y el intento y no solamente te juicia por el resultado? Ahí creo que es uno de los fenómenos más importantes de hablar de este libro. Y tener un entorno enriquecedor se liga perfectamente con esto. Tener un entorno no enriquecedor porque te vaya a producir dinero, no enriquecedor porque te vaya a producir productividad o éxito en el emprendimiento, enriquecedor porque te hace mejor como persona. Me parece que este es uno de los fenómenos más importantes. El pensamiento inconsciente. Hay una mente oculta aquí que está hablándonos y que tenemos que construir conciencia de eso. Si bien el libro no lo dice, mis consejos para construir conciencia son muy obvios que quizá tú lo tienes. 1, reflexionar uno mismo. 2, tener un diario. Platicaremos en los consejos de cómo resolver este tema al rato. 3, tener un grupo de ayuda, tener amigos que te puedan señalar cosas de manera sana. Permítete que esa mente oculta salga en conversaciones abiertas. Eso es lo que puede ayudar. O, si bien no quieres hablar con nadie porque no estás listo, tener un diario, ¿no? Eso podría funcionar. Luego hablamos un poquito más de esto. Y por último, la diversidad como una ventaja. El tener entornos estáticos donde todo el mundo piensa igual que tú no provoca una diversidad en la mente, en la forma de ver el mundo, en la forma de innovar, en la forma de aprender. Y si eso sucede, entonces si estás en un entorno de productividad tóxica, vas a pensar que ese es el único fenómeno que hay de éxito. El libro invita mucho a darte la oportunidad de buscar más allá de lo que son tus creencias para que aprendas de una manera muy, muy sana. Si tú quieres cambiar un poco este miedo al fracaso, estos dos libros creo que te pueden ayudar porque van a tocar fibras como la inconsciencia en fenómenos que vivimos, fibras como la importancia de clavarte en creencias estáticas y pensar en un talento que se puede desarrollar, y fibras como abrazar el error como parte del proceso. Déjame en los comentarios, antes de pasar a consejos puntuales de guía, si tú leíste estos libros y qué te quedó de ellos, y si no los leíste, cuéntame qué crees que puedes implementar de este mini resumen con mis impresiones para poder cambiar tu miedo al fracaso. Mi nombre es Gonzalo Díaz Báez y te agradezco mucho que estuviste en este documental acompañándome.